cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que nos hables a través de esta palabra hoy, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad, Señor. Padre, que hoy no escuchemos lo que queremos oír, sino que hoy escuchemos lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Porque tu palabra, Señor, es vida, porque tu palabra es sustento, es alimento para todo nuestro ser espiritual y cuerpo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas propicio a aquellos que están a través de las redes, a aquellos que hoy no vinieron, Señor, y a aquellos de los que estamos hoy aquí presentes, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros, Dios, y glorifícate y háblanos, Señor, a través de tu palabra y del buen consejo de la misma. Te pedimos a ti, Señor, que tú seas suficiente en cada uno de nosotros y que tu palabra se cumpla siendo tú el todo en todas nuestras vidas, Señor. Te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Y como estábamos hablando de la semana pasada, estábamos hablando precisamente bajo el tema una cita que no puede ser cancelada. Una cita que no puedes prolongar, que no puedes cancelar o que no puedes simplemente mover, sino que es una cita a la que todos vamos precisamente a comparecer y que todos vamos a estar presentes en medio de ella. Y en esos tiempos tan agitados que nosotros vivimos, en esos tiempos que vivimos en donde para resolver la mayoría de cosas necesitamos por lo general una cita. Es común escuchar a las personas decir que tienen una cita médica para ir al doctor, que le chequeen, tener una cita en las escuelas para ir a mirar el desarrollo o cómo van sus hijos, tener una cita en el empleo cuando estás aplicando un empleo o cuando estás yendo a algún lugar. Y nosotros, dentro de ese contexto, siempre estamos haciendo citas. Pero es por esta razón que desde hace 8 días venimos hablando de una cita precisamente que no vas a poder eludir, no vas a poder postergar, no vas a poder evitar, porque es una cita donde todos vamos a tener que asistir. Entonces, hoy quiero que esta porción de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hay 2 lugares, la Biblia habla de 2 eventos, 2 citas que son intransferibles, que no se pueden postergar. Una es en el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van al tribunal de Cristo? Todos aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que nacieron de nuevo, todos aquellos que hacen parte de la iglesia del Señor. Entendemos que no por estar en ese lugar hacemos parte de la iglesia del Señor. Entendemos por la palabra, como lo dijo Jesús en el capítulo 3 a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El requisito o tal vez la posición que Dios declara para ser su hijo es que necesitamos nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra y del Espíritu de Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea equívoca cuando en muchos lugares se hace la práctica de el llamado y venga y reciba a Jesús, quiere aceptar a Jesús. Y nosotros vemos a través de la Biblia que no es una postura correcta o no es una doctrina correcta esa del llamado y hacer la oración de fe. Porque empezando que en la Biblia ni siquiera la oración de fe es la que se hace por el enfermo, dice la palabra, dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Y para eso se reúnen los hermanos de la iglesia, para eso se reúnen los hijos de Dios y oran junto con aquel que está enfermo. Esa es la oración de fe, creyendo que el Señor es suficiente para traer alivio, sanidad sobre esa persona. Pero el mismo llamado, o dentro del contexto
neopentecostal o cristiano, hemos llamado de alguna manera la oración de fe venir a Cristo. Y entonces al terminar cada servicio siempre se hace como una petición o como una venta allí de ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y dependiendo del grado emocional en que la persona esté, dice yo. Y entonces pasa al frente y dice, Señor Jesús, repita después de mí, Señor Jesús, yo he pecado, bla, bla, bla. Y entonces dicen, oiga usted es hijo de Dios y el reino de los cielos está de fiesta. ¿Y qué cosa más mentirosa esa? Porque eso no lo encuentras en la Biblia. Sí, no lo encuentro en la Biblia. Hay una mala interpretación de Romanos capítulo 10, verso 9, cuando dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pero ahí está hablando precisamente de un corazón transformado, porque una boca no puede hablar de lo que no hay en un corazón. Usted va a confesar a Jesús con su boca cuando Él viva en su corazón. Cuando Él se haya revelado, cuando Él le haya traído claramente la conciencia que este lugar en la cruz le pertenecía a usted y me pertenecía a mí. Y que Él tomó el lugar que nos correspondía. Y por eso, la semana pasada hablábamos en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, de que nos guardáramos de los falsos profetas, porque en este tiempo sí que estamos viviendo tiempos difíciles en donde cualquiera se para a decir lo que quiera con respecto de la palabra. Y lo peor que podemos nosotros tener es que a raíz de la ignorancia que tenemos, entonces, cualquier cosa que nos parece agradable o que llena nuestras expectativas, entonces la damos por cierta. Y la palabra de Dios nos recomienda y nos dice que estemos vigilantes y que meditemos en la palabra de día y de noche y que conozcamos realmente quién es Dios. Entonces, nosotros debemos entender que las Escrituras nos señalan que, como creyentes, la cita más importante que usted y yo tenemos es la cita que el Señor ha determinado para que usted y yo comparezcamos un día ante el trono de la gracia. Y que esa cita tan importante debe ser la cita prioritaria dentro de nuestra vida. Pero vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, como si tuviéramos toda la salud del mundo y como si el mundo fuera a permanecer siempre de la misma manera. Y lastimosamente desconocemos realmente lo que Dios determina para nosotros. Porque esta cita no es una cita común, esta cita no es una cita cualquiera. Esta cita no es una cita corriente, no es una cita regular. No es una cita de esas que hacemos con el médico, con la escuela, con nuestro trabajo, con cualquier otra cosa. Esta cita es una cita única, es una cita especial, es una cita para la cual estamos aquí, para prepararnos, para asistir a esa cita. Y es especial porque nosotros seremos llamados a esa cita y no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos el momento donde seamos llamados a esa cita. No sabemos la hora del día, no sabemos qué día, pero con la palabra sí podemos inferir que estamos muy cerca. Claro que mucha gente dirá, bueno, eso lo decían hace más de 2000 años. Cuando Jesús murió, el apóstol Pablo decía que se arrepintieran y le hablaban a los romanos y le hablaban a los corintios, y era una cita que decían, eso lo vienen diciendo hace más de 2000 años. Pero ¿saben qué noticia le tengo? Hace más de 2000 años no se habían cumplido las Escrituras como hoy día se están cumpliendo. Y la Biblia cronológicamente nos marca o nos dice cómo es ese tiempo y cómo se está acercando el día del Señor, y nos dice qué cosas empezarán a suceder y qué cosas son las que marcan esa dirección que nos dice que esa cita está cerca. Es por esa razón que nosotros necesitamos asegurarnos de estar muy bien preparados para esa cita. Asegurarnos cómo puede producirse y por qué puede producirse ese gran momento. Tal vez para usted sería más agradable o más cómodo que habláramos del campeón que hay en usted, que habláramos
de lo bueno que es usted, de las grandes cosas que Dios tiene para su vida y toda esa cantidad de situaciones que simplemente mueven nuestro corazón y mueven nuestra carne, pero que definitivamente muchas veces están distorsionadas y están alejadas de lo que realmente Dios determina. Dios quiere que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Dios quiere que entendamos que hay una cita que usted y yo vamos a cumplir. Una, pues es la del tribunal de Cristo, donde usted y yo comparezquemos como hijos de Dios. La otra es la cita y es el juicio del gran trono blanco, en donde todos aquellos que no han nacido de nuevo, en donde todos aquellos que no siguen a Cristo, en donde todos aquellos que viven para sí mismos serán citados y comparecerán un día. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que comparecerán allí ese día los muertos grandes y pequeños. Porque a un niño que ya tiene uso de razón y que ha perdido el estado de inocencia, ya le cae el infierno. Pastor, no diga eso porque el Señor dijo que de los niños es el reino de los cielos. Sí, de los niños precisamente. Pero cuando usted crece y pierde la inocencia, usted ya deja de tener la posición y la mentalidad de un niño. Y hoy día esa inocencia sí que se pierde rápido. Porque en nuestras épocas todavía, o en la de nuestros padres, todavía había inocencia a los 10 años. Todavía había inocencia a los 11 años. Hoy día ya no hay inocencia desde muy temprana edad en los niños. Yo he visto niñas de 6 años perreando y haciendo y diciéndole al niño venga porque... Y simplemente es imitación. Porque eso es lo que ven los padres, eso es lo que ven su familia. Pero ya hay una degradación moral que lastimosamente va a llevar a esa persona en una dirección equivocada. Entonces es importante que nosotros podamos ver con claridad y podamos establecernos delante de Dios bajo el parámetro de la cita que usted y yo no podemos eludir. Tal vez no somos la iglesia más popular, precisamente por la temática de las predicaciones. Porque a mayor Biblia, mayor incomodidad. A mayor verdad, mayor molestia. Y al igual que en el tiempo de Juan el Bautista, creo que estamos viviendo unos tiempos en donde cada vez se hace más difícil hablar la verdad, cada vez se hace más difícil y las personas cada vez tienen su corazón más endurecido y más apartado de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor va a venir, el corazón de muchos, el amor de muchos, se enfriará. Y vemos hoy día como aquellos que dicen llamarse cristianos tienen su corazón totalmente cerrado y frío para su hermano y tienen su corazón cerrado y frío para con los demás y para con el Señor. Y ya prácticamente no nos pone a pensar nada, no nos conmueve nada. Pero yo creo fielmente que la obra del Espíritu Santo está más vigente hoy que nunca. Y tal vez usted ve que de pronto el número en vez de ser más somos menos. Pero es precisamente el efecto que la verdad causa. Porque no somos una iglesia emocional. Porque no somos una iglesia que acaricia sus emociones y los sube y le da lo que usted quiere. Somos una iglesia que honramos a Dios. Si usted se da cuenta, la mayoría de nuestras canciones son canciones bíblicas que tienen asidero bíblico. No cantamos canciones románticas para que su alma se sienta alimentada y se sienta su carne satisfecha. Porque reconocemos la grandeza y el señorío de quien alabamos y de quien nosotros adoramos y seguimos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no es popular. Porque hoy día ya hablamos dentro de la escena cristiana de artistas cristianos. Y otros, mal llamados salmistas. Y a mí cuando me dicen, es que el salmista de ¿cuántos salmos escrito? David era salmista porque él escribió salmos. Asaf era salmista porque escribió salmos. Pero el hecho de que usted cante una canción no la hace salmista. Si lo hace adorador, si lo hace en espíritu de verdad, si lo hace con el corazón correcto.
Entonces eso hace que no sea popular. Una iglesia bíblica no es popular porque no lo lleva a usted a que pague para mitigar usted y sentirse satisfecho. Como en muchos lugares, no importa lo que usted haga, no les hablamos de muchas cosas para que no se incomode. Pero ay de usted si roba a Dios, porque el juicio de Dios viene. Y lo que les importa simplemente es su dinero. No llore el viernes. Ya me hice llorar bien. Entonces, cuando nosotros vemos la degradación que estamos viviendo como supuestos cristianos, pues es muy triste. Pero mientras haya un remanente, mientras haya un grupo de personas que se mantengan en la verdad, la iglesia del Señor va a seguir vigente y va a seguir unida. Necesitamos entender realmente en qué estamos. Porque cuando yo sé en qué estoy, sé regularmente para dónde voy. Pero mucha gente está sentada ocupando un espacio en un lugar llamado iglesia y su corazón está lejos totalmente y su vida está lejos realmente de Dios. Gente con 15, 20, 30 años y perdida en sí misma. Entonces es necesario que nosotros hablemos de esa cita que tenemos nosotros, los hijos de Dios, precisamente, que es ineludible, que es impostergable, y es esa cita con el Señor. Pero miremos las características de esa cita. La palabra de Dios nos habla, lo primero que encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, la parte A, o sea, lo primero, dice, porque es necesario. O sea, que usted y yo necesitamos esa cita. Entonces nos podemos dar cuenta que esa cita es una cita obligatoria. Esa es la primera característica. Es una cita obligatoria. Cuando el texto empieza diciendo porque es necesario, o sea que eso es un requisito. Entonces dice, porque usted necesita, o todos nosotros necesitamos comparecer. Necesitamos. Entonces esta cita es una cita obligatoria y no es una cita a la cual podamos declinar. No es una cita como hacemos con otras invitaciones que consideramos poco interesantes, ¿no? Tenemos a veces invitaciones y decidimos ir o no ir dependiendo de la afinidad, dependiendo de lo bueno que vaya a estar la pachanga, lo bueno que vaya a estar la comida, lo bueno que... Y miramos esa serie de parámetros. Pues esta es una cita que usted no va a poder pasarla como puede hacer con otras consideraciones. Es una cita a la cual todos tenemos que asistir y no es opcional. Si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, es una cita que usted y yo vamos a tener que cumplir, no es opcional. Y esa cita es una cita de la cual ninguno de nosotros tiene control. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser. Ninguno de nosotros sabe el día, ni la fecha, ni la hora. Y podríamos recibir esa cita en el momento que menos esperamos. En el momento que menos nos percatamos de ello. ¿Sabe? Ahorita estamos viviendo desprevenidos, como si nada estuviera pasando, y de pronto usted dirá, bueno, sí, nada está pasando. Pero ¿qué me diría usted si yo le digo a usted hoy que ni ya ni en los países de Oriente se está desarrollando una enfermedad peor que la del COVID? Y en este momento ya el país está en alerta, la India está totalmente en alerta, porque el virus que está corriendo allí es el virus de Nipah y es un virus
categoría X, y esos virus categoría X son virus que no tienen tratamiento, son virus como la rabia, son virus como el ébola, es virus como el Marburgo, son virus que atacan al hombre y no tienen cómo salvarse de ellos. Y ya ahorita en India está pasando eso. Pero tienen todo callado porque es que en el momento en que eso explote, se lo aseguro que vamos a ir a un nuevo lockdown, van a cerrar todo otra vez. Va a haber otra vez otra pandemia, va a haber otra vez otra cosa. Y eso que empezó hace 2 años no va a parar. Porque esto ahora va a venir de pandemia en pandemia, la vamos a pasar. Y la pregunta del millón es, ¿vivimos como si tuviésemos todo el tiempo de Dios? La Biblia nos dice que harán guerras y rumores de guerras, que habrán pestes, y las pestes hablan de enfermedades endémicas y pandémicas. La Organización Mundial de la Salud ha sacado un escrito donde le pide a los países del mundo autorización para ellos tener la potestad en qué momento decir si hay una pandemia o no, y en qué momento ellos dicen que todos se tienen que cerrar o no. Y vivimos como si nada pasara. ¿Y sabe qué es el problema? Que el que no sabe es como el que no ve. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando las situaciones nos sorprenden, pues nos sorprenden. Pero cuando nosotros entendemos y discernimos los tiempos que el Señor determina en su palabra, entonces vamos nosotros a saber realmente en qué estamos y para dónde vamos. No sé si usted sabe, pero ahora que en los Estados Unidos nuevamente está todo el tema del COVID, porque el COVID regresó ahora con una mutación más contagiosa y más fuerte. También en Sudamérica hay una proliferación de gripe aviar, que ahora supuestamente eso le daba a las aves, pero ahora le da a los mamíferos, ahora le da a los animales y ahora le da también a los seres humanos. Y la gripe aviar en nosotros los seres humanos inflama la corteza cerebral, y las personas que entran con esa clase de enfermedad, su probabilidad de vida es muy remota, o sea, es muy difícil, porque la persona empieza a manifestar efectos cerebrales a nivel como la rabia, y la persona muere. El virus que hay en India en 2 días se está entregando a las personas muertas. Le dio hoy y ya para mañana se están muertos, ya chao. Estamos en medio de la guerra más grande biológica que el ser humano haya enfrentado. ¿Y saben cuál es el problema? Que el enemigo no lo vemos. Porque usted no puede identificar dónde hay un virus. Usted no puede identificar ni en el aire, ni en el ambiente, ni en el agua, ni en nada. Entonces nosotros no sabemos cuándo vamos a recibir esa cita. Y por eso lo importante de estar alerta. Por eso lo importante de conocer lo que dice la palabra. Por eso lo importante de conocer lo que dicen las Escrituras. Entonces, además de ser una cita obligatoria, es una cita que es personal. Segunda de Corintios 5, el versículo 10, la parte B, dice: es necesario que todos, ¿quiénes son todos? Pues todos los hijos de Dios comparezcamos. Entonces es una cita personal. Es una cita que no podemos enviar un representante. Es una cita donde no podemos decir: ay, vaya usted por mí y represéntame que yo no tengo tiempo. Es una cita que tenemos que ir nosotros personalmente. Y no podemos enviar a alguien como cuando no queremos ir a algún lugar, ¿no? Y decimos: ay, vaya usted y diga que ponga ya la firma, ponga ya que yo estuve y ya. Entonces no es una cita que podamos nosotros prácticamente tener a otro como representante. Esta es una cita de carácter universal que involucra a toda la iglesia de Cristo, pero también es de carácter individual porque aplica a cada creyente en particular. Es una cita universal porque es para la iglesia del Señor.
pero es también particular porque solo aquellos que son hijos de Dios son los que van a estar en esa cita. Y esta cita es una cita a la que deberá presentarse cada creyente personalmente. Entonces, esta cita, además de ser una cita obligatoria, es una cita personal. Es obligatoria y es personal. Pero también, la otra característica de esta cita es que no se va a efectuar en ningún lugar de la tierra, ni se va a efectuar en este mundo, sino se va a efectuar en un ámbito celestial. Segunda de Corintios 5:10, la parte C. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y entonces es un tribunal donde todos los creyentes vamos a ser citados, y no es uno donde usted podría tal vez reemplazar o cambiar el juicio o extraviar el expediente o hacerlo perdedizo. Es un tribunal de carácter incorruptible, o sea, no se puede corromper. Y lo otro es ante nuestro juez divino, que es Cristo. Entonces, el juez ante quien nos presentaremos es aquel en el que no podemos escondernos y no podemos escapar. Salmo 139:7 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El día que comparezcamos ante ese juez, no vamos a poder huir, no vamos a poder irnos, no vamos a poder escapar. Es uno a quien no podremos ocultar nuestras fallas, es uno con el que no nos vamos a poder justificar, es uno que conoce realmente nuestro interior, como lo dice Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? ¿Están qué? ¿Se sabe qué significa estar desnudo? Estar expuesto. No tiene con qué taparse, no tiene con qué cubrirse, y se le van a ver todos los defectos, ¿cierto? Porque cuando nosotros venimos aquí, venimos arregladitos, venimos bien olorositos, bien con nuestra ropa. Pero si estuviéramos desnudos, se nos vería la estría, el gordo, la cosa. ¿Será que ya no sería tan cómodo eso? ¿Será que ya no estaría como tan bien? Y ese día vamos a comparecer y vamos a estar allí precisamente con los ojos abiertos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces él dice: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? De aquel. ¿Quién es aquel? Nuestro juez supremo, a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Entonces vemos las características de la cita, que es una cita obligatoria, que es una cita personal, y que precisamente esta es una cita que se va a efectuar en un ámbito espiritual. Ya vemos las características de la cita, pero ahora veamos el propósito de esa cita. ¿Cuál es el propósito de la cita? Y esto no nos va a gustar. Yo sé que este pedazo no nos va a gustar, porque en esa cita seremos evaluados en nuestra obediencia al Señor. Segunda de Corintios 5:10, la parte B. Estamos solo en Segunda de Corintios 5:10. Solo estamos viendo ese pedacito bien importante. Entonces, ¿qué dice ahí? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y créanme que ese día se le va a acabar el argumento más de uno. El Señor conoce mi corazón a sacarse al que le está diciendo: oiga, ese día se nos va a acabar el show de es que yo lo hago a mi manera. Ese día se nos van a acabar tantos argumentos, porque lo único que el Señor va a determinar es cuánto tú obedeciste a la palabra que recibiste. ¿Fuiste oidor olvidadizo
o fuiste oidor y hacedor de su palabra? En esta entrevista, en esta cita, el Señor nos informará lo que merecen nuestros hechos mientras estábamos en esta tierra. ¿Y saben qué es lo peor? Que a Dios no vamos a poder engañar. Con Él no nos vamos a poder crucificar. A Él no le podemos decir, ay Señor, no. No vamos a poder decirle, porque el Señor va a decir, cuando tú estabas recibiendo mi palabra, la actitud era una, pero cuando estabas en el Netflix, en el juego, en la 24, ay, estabas feliz. O sea, la cosa va a ser a otro precio. A Él no le vas a poder decir nada. Entonces el Señor nos va a decir, ¿qué le vamos a decir a Dios? De esto no se habla, porque esto no es popular, eso no es agradable. Pero ¿saben? Yo les decía a ustedes que tal vez estamos viviendo un tiempo como en la época de Juan el Bautista, la voz de aquel que clama en el desierto. La voz de aquel que se levanta, y el Señor siempre va a levantar hombres que hablen la verdad. Tal vez los menos populares, tal vez los más pesados, tal vez los más hartos de escuchar, pero definitivamente no vamos a callar la verdad. Porque la verdad sigue vigente hasta hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y saben que yo no vivo en temor? ¿Cada vez somos menos? Bueno, sí. De pronto quedemos solo unos cuantos. ¿Está bien? Pero yo sí les puedo decir algo. Que el día que yo vaya a esa cita, me podrán decir lo que quieran, menos hipócrita, mentiroso, manipulador y que se cayó la verdad. No me van a poder decir eso. Entonces los propósitos de esa cita es evaluar nuestra obediencia delante del Señor. Evaluar qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo. ¿Qué hicimos mientras estuvimos en esa tierra? ¿Hicimos lo que quisimos o hicimos lo que el Señor determinó que debíamos hacer? Porque yo le voy a decir una cosa. Si usted es hijo de Dios, no se mienta. Como dijo Isabela, no mientes. Si tú eres hijo de Dios, vas a hacer la voluntad de tu Padre. Sencillo. Pero si tú dices ser hijo de Dios y hacer la tuya, perdóname, no eres ningún hijo de Dios, y ubícate y ponte en la línea de lo que la palabra de Dios nos dice. Es sencillo. Pastor, ¿eso suena horrible? Sí, suena un poquito brusquito, pero así es. Suena un poquito fuerte, pero es la verdad. Entonces muchos dirán, pues entonces ni voy, mejor me estoy. Y ese es el peor error. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted se expone esa palabra, el Señor, en cualquier momento, si usted está determinado para recibir la claridad de parte de Dios, no se le va a revelar. Pero si usted no se expone a esto, en la calle no se le va a revelar, en el mundo no se le va a revelar, en sus pecados se le va a revelar. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia? ¿Y cuál es el problema que tenemos en las iglesias? O la mayoría de ellas. Es que a la gente le vende la idea de que tiene que ser perfecto para poder estar aquí. Y qué mentira tan grande es esa. Porque perdónenme, usted y yo somos lo más imperfecto que Dios pudo encontrar aquí en Omaha. Pero estamos aquí porque Él nos convocó, y estamos aquí porque en medio de esa imperfección Dios está trabajando en nuestra vida. La mentira más grande es: yo no estoy preparado, yo todavía no estoy bien para estar allá. La iglesia somos personas imperfectas, personas que necesitamos de Dios, personas en donde Dios está trabajando en nuestra vida. Si dejáramos de ser un poquito menos hipócritas y fuéramos más reales, entonces podríamos mostrar realmente cuál es nuestra necesidad y podríamos unirnos a orar por esa necesidad, y entonces en medio de nuestras necesidades el Señor sería todo en todos nosotros. Esa es la verdad de la iglesia.
¿Por qué muchos pastores no son asequibles? ¿Por qué muchos pastores son ustedes saliendo acá? Precisamente porque ellos no quieren que usted vea la verdad de ellos. Cuando usted no tiene nada que ocultar, pues usted diría que a la descubierta. No. Y el pastor tiene que estar con las personas. ¿O Jesús con quién andaba? Por eso es que un pastor establece relaciones con las personas. ¿Para qué? Para estar con ellos, para conocerles, para compartir con ellos. Pero desafortunadamente hemos tenido la mala idea que la iglesia es un lugar en donde todos cantan aleluya al Señor y ninguno parte un plato. Pero vamos a ver en sus casas, cada uno ya se rompió toda la vajilla, ya se echó a perder. Y Dios quiere que realmente nosotros conozcamos y entendamos que somos personas necesitadas de Él. Pero para poder nosotros manifestar esa necesidad, tenemos que tener claridad de esa necesidad y tenemos que tener honestidad delante de Dios. Jesús, ¿qué dijo? ¿Que vino por enfermos o por sanos? ¿Ah? No lo dijo con miedo. ¿Vino por qué? Por enfermos, ¿cierto? Pero si usted no necesita nada, si usted siempre está bien, usted llegó más virginal que la Virgen María, usted llegó más puro que Jesús, pues no hay absolutamente nada que hacer. Pero si usted dice la palabra, si usted y yo reconocemos nuestro pecado, nos apartamos de Él, alcanzamos misericordia, porque Él nos sana de la condición de pecado y muerte. Él nos sana a cada uno de nosotros. Entonces, esta entrevista, Dios nos va a informar lo que merecían nuestros hechos mientras estemos en esta carne o mientras estuvimos en este mundo. Y lo primero que el Señor va a tomar en cuenta es nuestro nivel de obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es el factor que Jesucristo más aprecia en la vida de un creyente. Dice que no quiere holocaustos ni sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. Dice que no quiere sacrificios, sino dice obediencia quiero. Y traigámonos a nuestras vidas. ¿Cómo se siente usted cuando un hijo se lo obedece? ¿Cómo se siente? ¿Bravo? ¿Molesto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente un papá o una mamá cuando su hijo o su hija le obedece? Se siente complacido, se siente alegre. Y eso es lo que Cristo precisamente quiere que usted y yo entendamos. El señorío de Jesucristo en nuestra vida se muestra con obediencia. Y se lo voy a demostrar bíblicamente, para que usted no se mienta, y para que se ubique, y para que yo también no me mienta y me ubique. Lucas 6:46. Mire esa pregunta que Jesús hace. Mire lo que dice ahí: ¿por qué me llamáis? ¿Qué? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos en Mateo capítulo 7, verso 22? En ese día vendrán y me dirán: Señor, Señor. Igualito. ¿Sí ven que es lo mismo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, ¿y qué? ¿Y qué? Y oye mis palabras, ¿y qué? Y las hace, os indicaré a quien es semejante a ese hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces nos damos cuenta que este relato es el mismo que encontramos en Mateo capítulo 7,
verso 24 en adelante. Es el mismo texto. Entonces el Señor lo que nos deja ver a través del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas es que no podemos decir que Él es nuestro Señor cuando hacemos lo que a nosotros nos parece, cuando vivimos y nos fundamentamos en lo que nos parece, en nuestra carne y en nuestra propia prudencia. Entonces, el amor que tenemos hacia el Señor se muestra ¿con qué? ¿Cómo le demuestra usted el amor que le tiene a Dios? Obediencia. Es claro, ¿cierto? Muy difícil, muy oculto, muy oscuro, no lo podemos ver, lo vemos muy claro. El problema es que hay verdades que nos exponen a tal punto que preferimos eludirlas y dejarlas a un lado, porque es mejor hacernos los locos, los que no es con nosotros. Tranquilos, no hay problema. Tú no hiciste lo que Dios te dijo, no te preocupes, vas a comparecer. Y ese día no vas a poder callarle la boca a nadie. Ese día no vas a poder eludir tu verdad. Ese día no vas a poder decir, no me hable de eso, ¿saben qué? Cállese, no lo quiero escuchar. Ese día no vas a poder hacer eso, porque vas a estar aquí y te va a tocar afrontar. Juan capítulo 14, verso 15. Otra escritura que nos dice claramente que el Señor quiere de nosotros obediencia. Dice Jesús, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Yo les hago una pregunta. Viendo esos textos tan claros, ¿dónde nos queda la posición de Dios conoce que yo soy humano, que es difícil? Dios sabe que Él conoce mi corazón. ¿Dónde queda eso aquí con esto? ¿Dónde quedan nuestras excusas con esto? No sirven, no están, se derrumban, se desbaratan, se caen por una sola razón, porque usted no puede sostener lo insostenible. Lo segundo que el Señor tomará en cuenta, después de tener en cuenta nuestra obediencia, va a tener en cuenta nuestra fructificación o nuestros frutos para con Dios. Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿qué? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? O sea, ¿usted le va a pertenecer a quién? Se lo vuelvo a leer, comprensión de lectura. Así también vosotros quiénes, ¿a quién le está hablando ahí el apóstol Pablo? A la iglesia de Roma. Porque si usted se da cuenta, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? Mediante el cuerpo de Cristo, mediante el sacrificio de la cruz, para que seáis ya no dueños o seas pertenencia del mundo, y no seas pertenencia del príncipe de este mundo, sino que ahora seáis de otro. ¿De quién? De Dios, del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? ¿Fruto para quién? Para Dios. Juan capítulo 15, verso 8. Mira lo que dice el Señor ahí. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y está diciendo, en esto ustedes glorifican a mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así que. Si usted es discípulo del Señor, usted va a llevar fruto. Juan capítulo 15, verso 5. Miren lo que dice el Señor Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, Él es el árbol.
y nosotros somos los gajitos que están colgados de ese árbol. El que permanece en mí, ¿vieron lo que dice? ¿El que qué? Permanece. ¿Qué es la permanencia? Es estar ahí. Él no obliga a nadie. Pero si usted permanece, dice en él, y dice el Señor, y yo en él, ¿ese lleva qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada ¿qué? Podéis hacer. Entonces hemos de responder personalmente al Señor Jesucristo por la gran comisión que nos encomendó, siendo fructíferos, mostrando el amor, mostrando la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre para con los demás. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. La gran comisión. Dice, por tanto que id. ¿Eso qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Eso es una recomendación, es una sugerencia o es una orden? Es una orden, es un mandato. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que ¿qué? Ay, mire, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hemos de responder nosotros personalmente por la manera como nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra como sus embajadores. Por eso es que dice que hay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de esos pequeños, que más le vale amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo de la mar. En pocas palabras, estamos llamados a ser buenos embajadores. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 19 y 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ¿qué? A los hombres sus, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra predicación. Necesitas a Dios. Pero predicamos ese Cristo que fue herido, destrozado, exhibido, crucificado, muerto y resucitado para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a responder precisamente con la claridad y por el testimonio de vida, porque le hemos glorificado como luminares en el mundo. Es que si entiende usted que aquí no se trata de cuántos quieren recibir a Jesús, y hay una falsa posición de salvación que muchos tienen. Y perdónenme, la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van ¿a dónde? ¿A dónde caen? Al hoyo. Las fábulas son bonitas, las historias y los cuentos son bonitos, pero eso no salva, eso no cambia. Lo único que hace esa diferencia es Jesús. ¿A través de qué? De la verdad. Usted puede ir donde usted mire. Y una de las cosas como pastor nunca he hecho durante mis 23 años de pastorado es que yo a la gente no le digo no vaya a tal lugar o no vaya a tal otro, vaya donde usted quiera. Yo no tengo problema. Pero lo que yo sí sé es que la verdad hace la diferencia. Usted puede ir donde usted quiera. ¿Cuándo les he dicho a ustedes que van a ir a visitar una iglesia o quieren ir a una? ¿Les he dicho alguna vez no vayan? ¿Les he dicho cuídense porque ya les van a lavar el Señor? No. ¿Sabe por qué? Número uno, ustedes no son míos, ustedes son del Señor. Número dos, yo trabajo fuertemente para poder traer la palabra que Dios tiene para ustedes. Número tres, yo enseño la palabra de verdad sin ninguna clase
de intención más que usted pueda conocer a Cristo. Y si usted se va por allá, se llena de otra cosa y se confunde, lo único que lo puede sacar a confusión es la verdad. Punto. ¿No? Es triste lo que estamos viendo hoy día. Pero entonces hoy quiero que pensemos en lo siguiente. Tenemos una cita que es ineludible. Tenemos una cita en donde si somos hijos de Dios vamos a comparecer a ella. Es una cita que es personal. Es una cita que se va a dar sí o sí, que usted no conoce el tiempo ni yo tampoco. Es una cita de la cual usted no va a poder poner a otro que ponga la cara, sino va a tener que ser usted. Y si usted no es hijo de Dios, va a tener otra cita también, o sea, cualquiera de las dos. Y la otra cita es en el juicio del gran trono blanco, donde van a comparecer los muertos grandes y pequeños, y donde cada uno va a ser confrontado con lo que en su libro está escrito. Entonces allá le van a salir hasta los pecados todos, toditos todos. Y allá entonces el Señor, nuestro buen Dios, va a decir: según sus obras usted merece la muerte eterna. Y ahí usted no va a decir fue que. En el tribunal de Cristo la diferencia es que ahí no le van a salir sus pecados. ¿Por qué? Porque han sido cubiertos o han sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces allá usted no va a tener que pasar penas. Pero allá sí se va a ver su obediencia, allá sí se va a ver el fruto que usted llevó, y allá sí se va a ver realmente cuál fue su posición como hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder personalmente con el testimonio de vida con que le hemos glorificado como luminares en el mundo. Mateo capítulo 5, verso 13 al 14. Mire lo que el Señor dice que somos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Donde la sal pierde su sabor, ¿sirve para algo? ¿Qué dicen ustedes? Una sal no salada, una sal que no tiene sabor. ¿De qué sirve? De nada. No sirve más para nada, sino para ser echada ¿qué? Fuera y hollada. ¿Por qué? Por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Entonces vimos claramente las características de la cita, ¿cierto? Es obligatoria, es personal y se va a efectuar en el ámbito espiritual. Vimos el propósito de la cita. Seremos evaluados en nuestra obediencia al Señor. Vamos también a ser evaluados del fruto que nosotros dimos. Lo primero que se va a tomar en cuenta es la obediencia. Lo segundo es el fruto. Pero también vamos a responder al Señor por la gran comisión que nos ha encomendado, que hace parte de ese fruto. Y vamos a responder de cómo nosotros lo representamos como embajadores de Cristo. Entonces, yo los invito a que hoy podamos meditar sobre esta cita. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuáles son las características de esta cita? Nadie va a ir por ti. No vas a poder enviar a otro. Es personal y va a darse no en la tierra, sino en un lugar celestial. ¿Y cuáles son las características? Esas. ¿Y cuál es el propósito? Ser evaluados en nuestra obediencia, ser evaluados en el fruto que damos, ser evaluados como luminares, ser evaluados por la que hicimos con la encomienda del Señor en la gran comisión de cómo fuimos embajadores de Cristo en esta tierra. Usted va a poder decir lo que usted quiera, pero Él no lo va a poder hacer. Perdóneme que sea tan claro, porque yo sé que esto no es lo más popular. Yo sé que tal vez esto harta, molesta, pica, porque llega el punto
que la palabra me incomoda a un punto que me intoxica porque me remueve y me choca con la vida que yo llevo, con la vida que yo realmente quiero tener. Pero ese es el efecto que tiene esa palabra. Esa es la vida que el Señor ha determinado en ella. Así es que yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Usted que está ahí en casa, le invito a que también allí tome su tiempo para venir delante del Señor y que juntos podamos decir: Señor, somos conscientes de la cita que tenemos que comparecer, Señor, que es ineludible, es una cita que no podemos postergar, Señor. Vivimos como si tuviésemos 1000 años por delante. Vivimos, Señor, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo y que tuviéramos toda la vida del mundo. Pero tú eres quien conoce realmente lo que va a suceder. Hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios. Te pedimos, Señor, que te reveles a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que traigas claridad. Tu palabra es específica, tu palabra es totalmente clara. Venimos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote que por favor nos permitas ver con claridad, Señor, cada una de nuestras acciones. Espíritu Santo, yo he predicado una palabra de verdad. Yo te pido que tú hagas tu trabajo, que tu ministerio que está en acción se cumpla, Señor, trabajando en cada corazón y en cada vida. Padre, ayúdanos a mantenernos fiel al mensaje y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y que hoy podamos venir delante de ti, Señor, entendiendo que esta es una cita que no vamos a poder eludir. Que a los hombres podremos engañar, a los hombres nos podemos burlar, podremos hacer lo que queramos, pero que delante de ti, Señor, tú no puedes ser burlado. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tu palabra nos dice claramente. Que podamos tener en cuenta, Señor, lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos, que nos demos cuenta, Señor, que es una cita, es un mandato, en donde compareceremos, Señor, todos los que hemos nacido de nuevo, los que decimos ser tus hijos. O mejor aún, no los que decimos ser tus hijos, sino los que somos tus hijos. Y allí, Señor, esa cita será personal e intransferible. Será una cita, Señor, en donde tú nos llevarás a entender. Pero también será una cita que no se dará aquí en la tierra, sino en lugares celestiales. Y allí mirarás nuestra obediencia, Señor. No podemos mentirnos, decir que somos tus hijos, decirte Señor, Señor, y no hacemos y no guardamos tus palabras y no hacemos lo que tú dices. Señor, te pedimos que nos perdones, te pedimos, Dios, que nos permitas ver con claridad, te pedimos, Dios eterno, que nos lleves a entender claramente lo que tu palabra dice. Padre, mira a todas aquellas personas que están allí a través de las redes sociales. Yo no sé quiénes están allí, pero tú sí los conoces, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas hablar a sus vidas, que tú puedas hablar, Señor, a sus corazones y que cada uno de ellos pueda confrontarse y darse cuenta qué cita es la que quiere enfrentar. Padre, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que traigas claridad en cada corazón, que traigas claridad en cada vida y que tu presencia, Señor eterno, sea establecida en cada uno de nosotros. Que podamos decirte, Señor, tú eres Dios. Colocamos esta semana delante de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos lleves a vivir en ti y que podamos ser una evidencia de esa palabra de vida, Señor. Que podamos vivir para ti y caminar en la dirección correcta. Bendice a cada vida, a cada familia, a cada persona, a los que vinieron hoy, a los que no vinieron, Señor, a los que están en casa, a los que están a través de las redes sociales. Bendice la vida de Greg, la vida de Alicia, Señor, en su salud. Pon tu mano de manera especial y que hoy podamos venir, Señor, delante de ti, poniendo esa semana en tus manos, pidiéndote, Señor,
Que si aún tenemos vida, el próximo martes podamos encontrarnos para estudiar tu palabra, el próximo miércoles, para levantar el clamor delante de ti, el próximo viernes, para el estudio bíblico, el próximo sábado para nuestro devocional en este lugar, el próximo domingo, Señor, si tú nos tienes aún en esta tierra, que podamos, Señor eterno, reunirnos en agradecimiento por las bondades y por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Y que juntos podamos hoy decir, Señor, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Que podamos cantar esta canción juntos y decirle, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Que podamos venir y decir, Señor,